Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Darle Play. En esta ocasión hablaremos sobre los videojuegos, así que vamos a darle play. Así como sucedió con el cine en el siglo pasado, los videojuegos han tenido un crecimiento significante, especialmente en las dos últimas décadas, donde su producción y estándares de calidad han aumentado a puntos impensables, pasando además las fronteras de los formatos y las plataformas e inclusive convirtiéndose en una competencia deportiva con los llamados eSports o deportes electrónicos. En este video haremos un repaso por la historia de los videojuegos y su aparición a principios de los años 50. Inevitablemente la historia de los videojuegos también está ligada a la de las consolas y dispositivos donde se alojan y ejecutan, así que hablaremos de ambos temas paralelamente. Por supuesto aclarando que esta no es una versión definitiva de la historia de los videojuegos, sino que es el resultado de una investigación en diversas fuentes, especialmente las que se encuentran en internet. Aunque existen algunos antecedentes que no llegaron a tener el mismo reconocimiento, para muchos Naut and Cruises, o mejor conocido como OXO, es considerado el primer videojuego de la historia, basado en el juego clásico de 3 líneas, también llamado Tricky, ceros y cruces, cuadritos, entre otros. Fue un videojuego desarrollado por Alexander S. Douglas para ser ejecutado en la EDSAC, denominación que llevaba una computadora británica de finales de los años 40, enfrentándose la máquina contra un humano por primera vez. Pocos años después, William Higginbotham, mientras trabajaba en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, donde llevaba a cabo investigaciones sobre física nuclear, desarrolló Tennis for Two, el que podría considerarse el primer videojuego multijugador, a partir de un osciloscopio que sirvió como la pantalla, el monitor del videojuego y algunas palancas rudimentarias como los controles, que funcionaba como entretenimiento para los visitantes del laboratorio. En 1962, el estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Steve Russell, fruto del trabajo de después de 6 meses, crearía Space War, un videojuego en el que dos naves, representadas por dos triángulos, una enfrente de la otra, sobre un fondo negro, trataban de destruirse la una a la otra, que poco a poco obtendría reconocimiento en el ámbito universitario, incluso siendo modificado por otros estudiantes para añadirle diferentes elementos como estrellas u objetos flotando en el espacio. Este juego nunca fue patentado y a partir de allí se crearían un sinnúmero de versiones, como las que incluiría Atari en sus consolas domésticas años más tarde. Por aquellos años, el ingeniero Ralph Baer, junto a un grupo de colaboradores, decidió llevar a cabo una idea que rondaba por su cabeza desde años atrás. Creó un dispositivo que le permitiría a las personas hacer otras actividades diferentes con el televisor. Lo que buscaba era crear una consola de videojuegos casera. Su proyecto daría origen a la Brown Box, como la llamaba él. Su nombre comercial fue Magnavox Odyssey, el primer sistema o consola de videojuegos casera que permitiría jugar juegos pregrabados, en total eran 28, caracterizados por su sencillez, como es el caso de Ping Pong. La consola no tenía sonido y las puntuaciones debían ser memorizadas por los jugadores. En 1971, Nolan Bushnell, quien se convertiría en el fundador de Atari, algunos años más adelante, vio el gran potencial que tenían los videojuegos y sus consolas en el mercado, así que trabajaría con el objetivo de lanzar el juego desarrollado por Steve Russell, Space War, a través de un dispositivo tragamonedas, o el arcade como se llama en Estados Unidos. Sin embargo, su éxito sería escaso debido a lo poco intuitivo que eran los controles, ya que poseía más de 8 botones diferentes, que era muy confuso para la gente. Un año atrás ya había aparecido otra versión de Space War en la Universidad de Stanford, bajo el nombre de Galaxy Game, desarrollado por Bill Pitts. Lo siguiente sería la creación de Atari por parte de Bushnell después de asistir a una demostración del Magnavox Odyssey, en el que tuvo la oportunidad de jugar ping pong. Comenzaría el desarrollo en formato de arcade de Pong, su propia versión de la creación de Ralph Baer, incluyendo una puntuación en la pantalla e inclusive algunos efectos sonoros. Con algunos inversores incrédulos, su primer prototipo presentaría algunas fallas. Sin embargo, el motivo de las mismas era que la máquina estaba repleta de monedas. En pocos meses ya había vendido más de 200 máquinas y continuaban los pedidos. Para finales de 1974, el total de las máquinas en Estados Unidos ya generaba cerca de 250 millones de dólares. Pero eso solo sería el inicio. Un año más tarde aparecería el Atari Pong, que es la versión doméstica del Pong tragamonedas. De la misma manera incluía solo un videojuego, el Pong de la misma apariencia que el tenis de mesa de Magnavox. Aunque ya existían algunas consolas de videojuegos para el hogar, dicha sería la época dorada para el arcade. Videojuegos como Space Invaders de los japoneses Taito Co, que tendría tanto éxito hasta el punto de vender merchandising alusivo al juego como camisetas, libros, discos, entre otros.
Asimismo sucedería con Asteroids de Atari. Tal era el éxito de los videojuegos que tuvieron que instalar cajas adicionales para almacenar las monedas. Aquí iniciaría el tan reconocido registro de las iniciales de los jugadores en las marcas de puntaje de los videojuegos. Mientras los demás fabricantes se concentraban en sacar nuevas versiones o copias del primigenio Pong, Atari continuó sacando nuevos videojuegos como Grand Track 10 o Rebound, entre otros. Intel había desarrollado durante aquellos años un microprocesador que cambiaría el rumbo de la fabricación y desarrollo de los videojuegos y sus consolas, ampliando la posibilidad en la programación, la apariencia gráfica y además la jugabilidad. Resultado de estos avances aparecerían juegos como Gunfight, también conocido como Western Gun, el primer videojuego que plasmaría un combate entre humanos, en un principio destinado al arcade y después incorporado a otras consolas domésticas. Uno de los últimos videojuegos creados con la tecnología TTL fue Breakout de Atari, que en un principio fue desarrollado y encargado para Steve Jobs y Steve Wozniak, los creadores y fundadores de Apple, aunque no sería la versión final. En 1976 el videojuego para arcade Death Race, que consistía en conducir un automóvil atropellando el mayor número de zombies para ganar, y debido a la violencia explícita del videojuego crearía la primera polémica en torno a las posibles consecuencias de los videojuegos en los jugadores, especialmente los de menor edad, que contrario a lo pensado aumentaría el número de ventas de la máquina en todo el mundo. Aunque por la década de los 70 el acceso a un ordenador o computador era prácticamente un privilegio de unos pocos contados con los dedos, en 1975 aparecería uno de los videojuegos desarrollados para estas plataformas, bajo el género o formato de juegos conversacionales, que se desarrollan únicamente a través de texto. Se describe una serie de situaciones, el jugador debe escribir las acciones a realizar que desencadenarán nuevas situaciones así hasta el final. Algunos de los juegos más reconocidos de este género fueron Adventure, Ultima, Rogue, entre otros. La aparición del Apple II de Steve Wozniak y Steve Jobs abriría otra puerta para la industria del videojuego, que desde los primeros años generaría grandes ganancias. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas consolas no se detendría, como ya lo mencionaba anteriormente, basados en los microprocesadores, aunque Atari ya venía desarrollando por varios años el Atari VCS, también conocido como Atari 2600. Fairchild Semiconductor lanzaría en 1976 el Fairchild Channel F, que incluía dos versiones similares a Pong por cerca de $170, además incluyendo la posibilidad por primera vez en la historia de comprar por separado los cartuchos o ROMs con videojuegos adicionales. Al siguiente año Atari lanzaría su propia consola que poseía un número de juegos mucho más amplio que el de sus competidores, sin embargo su éxito no sería el esperado. En el mismo año Mattel lanzaría el que podría considerarse el primer juego portátil llamado Mattel Electronic Auto Race. El juego consistía en un automóvil que debía esquivar otros autos para llegar al final de la carrera. Sin embargo, visualmente todo esto era presentado por líneas en el caso de los autos y una pleca para el del jugador. Entre los 70s y los 80s podría llamarse una primera época dorada de los videojuegos, porque considero que ha tenido muchas más ahí para adelante, pero tal era el éxito y furor durante aquellos años que otras empresas del entretenimiento comenzaron a desarrollar también sus propios videojuegos, como es el caso de Walt Disney, Lucasfilms, 20th Century Fox e inclusive McDonald's asociándose con Atari. Se continuaron desarrollando nuevas versiones de los videojuegos clásicos para las diferentes plataformas creadas, avanzando en la apariencia gráfica y la jugabilidad. En 1980 sería el año del gran éxito de Pac-Man de Namco, una empresa de desarrollo de videojuegos japonesa. Tal fue su éxito que inclusive ganó un récord Guinness por el número de máquinas vendidas en solo Estados Unidos, marcando también la aparición del primer gran personaje de la narrativa de los videojuegos, Pac-Man. La cantidad de merchandising que se produjo, inclusive creando una serie animada para televisión, lo convirtió en un icono mundial. Sería el pie para que los diseñadores de videojuegos comenzaran a nombrar a los personajes de sus creaciones, como es el caso de Mario, Sonic, Donkey Kong, Duke Nukem, entre otros. Aunque en Estados Unidos todo parecía estar dominado por Atari y Midway Games, ya se acercaba la llamada crisis del videojuego en 1983, que haría quebrar a varias empresas fabricantes de consolas y videojuegos, especialmente durante aquel año, aparentemente por la cantidad enorme de videojuegos de mala calidad que redujeron las ventas en todo el país. En Japón se gestaba desde varios años atrás un gigante que había comenzado con la fabricación de naipes en 1889, Nintendo. Para 1975 ya habían hecho su primera incursión en el arcade, denominado EVR Race, aunque no habían tenido mayor éxito. 2 años más tarde lanzando su primera consola Color TV Game, solo en Japón, aunque no eran los únicos, Taito, Sega y Namco ya mencionados anteriormente, su trabajo principalmente estaba enfocado en el arcade.
El gran éxito de Nintendo llegaría con la línea de consolas de videojuegos portátiles llamadas Game ⁇ Watch, lanzada entre 1980 y principios de los 90, que funcionaban como un reloj y una consola de videojuegos, en los cuales aparecieron por primera vez videojuegos como Donkey Kong, Mario Bros, The Legend of Zelda, inclusive Popeye, aunque el gran éxito y reconocimiento de estos videojuegos sucedería con el lanzamiento del Nintendo Entertainment System NES, también conocido como Famicom. Con el lanzamiento de estas consolas y sus respectivos videojuegos también aparecería, por lo menos de manera más contundente y decisiva, el relato en los videojuegos, que poco a poco dejarían de centrarse en el objetivo de obtener solo unos puntos, como sucedía en Pong y todos los otros videojuegos, donde no se contaba nada en realidad, simplemente ganaba el jugador que obtuviera primero 15 puntos, por ejemplo, que sería un factor común en la mayoría de juegos de arcade, inclusive con las primeras consolas, con algunas excepciones como Adventure de Atari. Nintendo, con videojuegos como Super Mario Bros. O The Legend of Zelda, dio paso a las historias y a los relatos de personajes que debían resolver problemas o enigmas. El caso más claro pues fue este último, en el que el joven guerrero Link recorría libremente un mundo en el que podía recolectar herramientas y dinero, entre otras cosas que le permitirían rescatar a la princesa Zelda, capturada por un malvado brujo. Pero lo importante no era recolectar esos objetos, sino que era la historia en sí. Esta es la primera parte de un especial dedicado a la historia de los videojuegos y a su impacto alrededor de la historia del mundo y cómo ha evolucionado este mercado y esta industria tan importante hasta este momento. Si quieren conocer la otra parte, si están interesados realmente en que hablemos más de este tema, los invito a comentar y a darle like a este video, además a suscribirse al canal, porque eso también es un apoyo para nosotros. Así que si es de esa manera, pues sacaremos la segunda parte de este canal, aunque seguramente estará ya disponible en algunas semanas. Entonces estén muy pendientes en el canal. No olviden nuevamente suscribirse al canal y compartir el video con toda la gente, sus amigos y demás conocidos. Eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima.